Bienvenidos al programa 54 de Debate y Propuesta. Hoy tengo el gusto de arrancar el mismo con Ulises, con quien tuve el gusto de estar también en diciembre del año pasado. Vamos a dialogar un poco sobre el 17 de octubre, que nosotros estamos grabando un día antes, el 16, esto sale el 18. Bueno, es una fecha histórica y queríamos intercambiar algunas ideas con Ulises sobre el tema. Ulises, ¿qué es para vos el peronismo? Qué pregunta, Martín, ¿no? Me tiraste con algo chiquito. No, bueno, para mí siempre de chiquito estuvo escuchando discusiones políticas, tanto por mi viejo que ha participado en política, y para mí significa, es gran parte de un sentimiento, que a veces de amor, a veces de odio al respecto, pero sobre todo la calle, ir a juntarse, digamos, en la plaza, algo que ahora justamente le falta al peronismo, que un poco por respeto hacia las medidas de la cuarentena y otro poco porque otras fuerzas políticas han tomado esa calle, si bien débilmente en comparación de fuerza con lo que podría ser el peronismo, pero para mí es un sentimiento, como ya lo expresaba Leonardo Fabio en ese documental Sinfonía de un Sentimiento, es algo irracional también, en algún punto, como lo dijo el expresidente Macri, que estaba secuestrado por alguien en ese movimiento. Yo creo que es insecuestrable el peronismo, como también a veces indefinible, porque puede ser de izquierda, puede ser de derecha, es muy heterogéneo, es un movimiento más que nada. Exactamente, yo en mi modesto punto de vista, es un movimiento, y al ser un movimiento, el partido político es una herramienta más del movimiento. Surgió, digamos, a raíz del carisma del coronel Perón, que tomó, digamos, una secretaría por la que nadie daba 2 pesos, la Secretaría de Trabajo, y logró instrumentar leyes sociales y para los trabajadores que habían trabajado, por ejemplo, Alfredo Palacios en el pasado. Sí. Creo que también la doctrina fundacional está muy ligada a la doctrina social de la Iglesia, la encíclica Rerum Novarum. A fin del siglo XIX, el Papa León XIII se dio cuenta de que si el capitalismo estallaba, vendría el comunismo, que para él era peor, y entonces sacó esta doctrina, que a nivel económico creo que en el primer peronismo Perón adoptó el modelo keynesiano, que fue este economista inglés el que digamos generó la salida de la Gran Depresión de Estados Unidos. Surgió heterogéneo. Tenías a sindicalistas como Cipriano Reyes, que fue el gran organizador de la marcha desde Berisso para que liberen a Perón. Tenías a una persona más ligada al comunismo como John William Cook. Claro, tenías a Raúl Apol, que era una segunda línea, muchos decían que más ligada al fascismo. Tenías radicales irigoyenistas, de hecho muchos gobernadores del Partido Laborista, como se llamó la primera elección que ganó, eran radicales irigoyenistas. Y yo creo que en el tiempo esa heterogeneidad sigue vigente, en todo caso con un matiz diferencial. El peronismo durante mucho tiempo mutó de acuerdo a la realidad que le tocó vivir. De hecho, una de las máximas, acá la tengo anotada, de Perón, era que el movimiento era la montura para cabalgar la historia. Entonces, claro, así como fue expansionista en lo económico y generó movilidad social ascendente en el primer peronismo, en el 52 hubo una crisis y hubo que hacer un plan diferente. La diferencia tal vez con la actualidad, no sé vos qué opinás, es que no hay una mutación como fue, por ejemplo, el menemismo, que fue neoliberal, o el kirchnerismo, que fue otra cosa, sino que hay una coalición de gobierno que tiene distintos subgrupos con ideas diferentes en muchos temas. Por ejemplo, en el tema Venezuela se vio claramente una votación en la OEA en un sentido, una votación en la ONU en otro. No sé vos qué opinás al respecto. Viste, no sé si sabías, Martín, yo formo parte, junto a Rocco Spagnolo, del partido de Alberto Fernández, en apoyo un poco al presidente, porque no me da miedo decirlo, que yo lo voté y lo apoyo porque me parece una persona de diálogo que puede llegar a hacer algo interesante, pero sin dudas que esto que vos me decías con respecto a que va
cambiando, a que hay diferentes miradas mismas dentro del gobierno, eso para mí enriquece más que debilita. Sin duda que vos cuando tenés una oposición tan encarnizada, también tenés debates internos, se hace más complicado. Pero yo me parece que la democracia es en sí conflicto y que no tenemos por qué tenerle miedo al conflicto. Sí, yo digamos que no milito para algún partido, pero me apasiona la política. Veo como vos, por un lado está buenísimo que en un partido, movimiento o coalición haya diversas opiniones, porque creo que se enriquece y a lo mejor surgen síntesis superadoras. Por el otro, a veces también en la gestión, porque a lo mejor una coalición, le pasó a la coalición de gobierno anterior, que en muchos temas tenían subgrupos con diferentes posturas, una coalición electoral exitosa puede terminar siendo colisión en la gestión. Y al respecto, recomiendo para quienes no la vieron una serie que se llama Borgen, que está en Netflix, que si bien obviamente es una cultura diferente la danesa, pero hay temas de discusión universal. Y uno de los temas, sin pretender spoilear, era alguien que conformó un nuevo partido político que tenía por carisma muchos seguidores y llegó a la conclusión de que tenía que ser un poquito, o sea, no quitar la riqueza de la diversidad, pero sí más homogéneo, porque a lo mejor había temas donde uno opinaba blanco, el otro negro, y avisoraba la dificultad en la gestión. Pero bueno, entiendo tu punto y me parece bien el tema de la diversidad para el enriquecimiento. Y por ahí lo que se me ocurre, Martín, también, que sé que por ahí es algo que podemos coincidir en esto del culto al culto a la personalidad, que yo por ahí no me gusta tanto, que si bien el peronismo es un culto, es un ritual hacia la imagen de Perón y Evita, sin duda, yo en ese sentido, obviamente que es más interesante tener un proyecto que seguir, que continuar, porque también en lo que no se va a caer, por ejemplo, en perseguir a un líder político. Yo creo que si no se le hubiera perseguido a Perón, capaz que tendríamos otra realidad política, que se hubieran evitado ciertos problemas que después surgieron en la década del 70 sobre todo, si se le hubiera dado la oportunidad de volver antes y ver qué se hacía, pero bueno. Sí, yo creo que digamos el fracaso inicial o el inicio de nuestro subdesarrollo arrancó con el golpe del 30, Hipólito Yrigoyen, y durante muchísimos años Argentina tuvo poca democracia, muchas dictaduras, y eso creo que nos empobreció mucho, porque también era un poco la pauta cultural de muchas épocas. Había mucha gente que no creía en el sistema republicano, y creo que eso a partir del 83 logramos afianzarlo, aunque tenemos multiplicidad de problemas que yo lo que espero, yo veo muchas veces en la discusión política muchas agresiones personales y terminan siendo, digamos, en lo que tendrían que discutir, que a mí no me asusta la pasión, pero sí me molesta tal vez que se queda en la agresión personal en el show y no se discuten los temas de fondo que de los múltiples problemas que tenemos de hace mucho tiempo. Mencionaste el tema de los 70, yo así como vos hemos traído algunos libros para recomendar a los televidentes. Estoy leyendo, todavía no lo terminé, lo recomiendo, se llama Aramburu, de María O'Donnell. Fue el primer acto de Montoneros. María O'Donnell creo que es una gran periodista y muy buena escritora, es como una complementación de su anterior libro de 2015, Born. Lo recomiendo. Seguramente muchos peronistas lo han leído, Manual de Conducción Política, desde donde el general Perón esgrime su doctrina, su filosofía. Este otro libro es sumamente interesante, de Silvia Mercado, El inventor del peronismo, que habla de Raúl Apol, una persona que era una segunda línea con muchísimo poder, y contextualiza muy bien la época, el tema del vínculo con los medios de comunicación. Es sumamente interesante. A este libro, totalmente crítico, de Fernando Iglesias, es El peronismo estúpido, un poco emulando la frase de Clinton, la economía estúpido. Yo creo que más allá de las adherencias o no, siempre es bueno. Hay cientos de libros, espero algún día poder leerlos todos. Y esperemos también en el futuro poder hacer algún programa sobre distintos partidos políticos con personas que saben mucho más que nosotros, militantes, historiadores, etcétera, que nos puedan ilustrar, porque también
creo que un desafío de la democracia argentina es la reconstrucción de los partidos políticos que implosionaron, sobre todo creo yo después de 2001. Entonces el sistema de coaliciones, que es un fenómeno global, como vos bien dijiste, por un lado lo veo como una riqueza, por el otro lo veo como algo muy volátil. Entonces elección tras elección, unos que iban con uno van con otro, entonces falta tal vez, reitero, sin anular la riqueza de la diversidad, un poquito más de homogeneidad respecto a qué quiere la ciudadanía votar. Claro, lo que pasa es que tal vez antes de la elección, antes de ganar una elección, en un frente es todo muy bonito, todo muy lindo, y después en la gestión ahí se ven, se acelera todo, digamos, estos conflictos de visiones. Yo ¿Qué te ha traído? muestro acá ¿Qué es el peronismo?, de Alejandro Grimson, un libro muy interesante, bueno, donde plantea todo esto, la dicotomía, de todas las dimensiones que tiene el peronismo, que es como para entrarle al peronismo. Muy interesante, y de José Pablo Feynman el bueno para mí, que es Peronismo, filosofía política de una persistencia argentina, también muy interesante, son 2 tomos, este es el primer tomo. Alguien que, bueno, Pablo Feynman fue guionista de la película Evita. También, bueno, yo he visto acá en Colón un comediante que hace como un stand-up, rubio y peronista también, muy interesante. Pero el peronismo da para todo, da para todo, eso es lo más rico, si se quiere, que hay de todo. Peronismo hay de comediantes, hay de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, no sé. Eso. Acá yo también traje, bueno, no se va a ver a lo mejor en la cámara, pero recomiendo un sitio web, Historia de Rojas, que el ex juez Ariel Labrada, fallecido hace unos años, armó, muy interesante. Hay muchas personas que escriben historias del partido de Rojas. Bueno, en este caso Jorge Alessandro, Realizaciones del Gobierno Peronista, 45-55, lo pueden googlear. Habla, bueno, de realizaciones peronistas y concretamente de Mercante, que fue el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires que tuvo el peronismo y a quien Perón veía como su sucesor, pero después parece que le hacía sombra, dicen algunos, claro, y terminó yéndose, y vino otro gobernador que en la escuela militar era muy leal a Perón, que fue el gobernador Aloe, oriundo de Rojas. Y bueno, acá mi padre Bernardo Sheridan lo conocía porque tenía campo en Carabelas, mi padre se cruzó en Carabelas y escribió una experiencia que tuvo cuando tenía 9 años, una vez que se lo cruzó a caballo al gobernador Aloe. Se llama El niño y el gobernador. Así que bueno, Ulises, son temas seguramente inabarcables y espero que los podamos abordar con más profundidad en el futuro. Yo lo que aspiro, reitero, es a que haya una racionalidad en el debate político. No aspiro a que no haya pasión, pero sí a que tengamos en lo posible una discusión conducente. Primero un diagnóstico, bueno, ¿qué problemas tenemos? Y cómo los podemos solucionar. Y espero que haya más puentes que muros, porque si seguimos divididos en esta especie de empate hegemónico, como habla un politólogo que ahora no recuerdo su apellido, va a ser muy difícil. Y seguramente para otro programa, uno de los grandes problemas que tenemos es la inflación. Y la otra cara de la moneda, el dólar. Y al respecto, para mí, nadie más claro para explicar este problema en cuanto a diagnóstico que Marcelo Diamant, que escribió dos artículos, uno en el 71 y uno en el 83, que si se leen son muy actuales. Bueno, y creo que sobre ese tipo de cosas, el peronismo, el radicalismo y toda la fuerza política deberían estar debatiendo y discutiendo más que las agresiones personales o las chicanas. No, sin duda, y bueno, también en debate de propuestas nosotros lo que fomentamos es escucharnos, es no pisarnos. Si uno ve los videos de los canales capitalinos, están todo el tiempo gritándose encima, para mí es prácticamente insoportable mirarlo. Y como último, como cierre, para no quitar más tiempo y arrancar con el programa que va a estar interesante, es en Colón hay una plaza que se llama 17 de octubre, se recuperó una parte donde se hizo el polo cultural, pero todavía nos queda un fragmento. Ahí el compañero Osvaldo, compañero de programa, porque sabemos que tiene otras tendencias políticas, ahí estuvo participando para que se recupere esa, y todavía falta que se recupere otra parte de la plaza, o se está cedida a la sociedad rural, justamente, que también es todo un símbolo, digamos, de esta controversia entre peronismo y conservadurismo, no sé, es complicado. Pero bueno, también pasé por el partido PJ, la sede de acá de Colón, y vi que estaba
medio mejorado la fachada. Pero bueno, son todos símbolos que para relacionarnos más con Colón. Ojalá que haya sido un 17 de octubre de sol, un día peronista para los peronistas. Y también había otra frase en donde el general preguntaba qué hora es y todos le decían la que usted quiera, mi general, hablando de la lealtad, tampoco obsecuencia, lealtad, pero siempre con convicciones, tampoco. Sí, tengo un amigo peronista que mira el programa, Noel Bustamante de Dudignano de Julio, le mando saludos. Él me decía, porque así como uno está bueno leer, también escuchar a gente que sabe más que uno, me decía que el general decía, madrúguenlo a los radicales porque se quedan hablando hasta tarde. Y nosotros arrancamos temprano. Y en esa anécdota yo veo una metáfora, una antinomia operativa. El peronismo supuestamente se destaca por la ejecutividad y el radicalismo por mayor democracia y deliberación. Yo creo que deberíamos, si se delibera continuamente y no se resuelve nada, claro, no creo que sirva, y tampoco creo que sirva ejecutar sin analizar. Entonces espero que justamente que aprovechemos las experiencias históricas y podamos lograr una síntesis superadora. Y hablando del tema, vos pasaste por la sede del partido, yo no sé qué actividad tiene el Partido Justicialista, por mi padre conozco la del Partido Radical. Yo creo que es muy importante la capacitación dirigencial, el rol de los partidos, por eso nosotros humildemente, más allá de todo lo que las personas que les interese leer, creo que siempre sirve mucho, también está bueno escuchar experiencia de gestión, que a veces la realidad es muy distante de la teoría. Claro. Por eso en este programa, así como hemos hecho un programa sobre exintendentes, y bueno, nos interesa, en este caso vamos a dialogar con María Eugenia Talerico, que fue vicepresidenta de la UIF, con Adrián Pérez, que fue secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, 2 exfuncionarios nacionales, y con Maximiliano Puyaro, que fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Así que el programa va a girar en torno a estas entrevistas, y vos has entrevistado a una persona que hace capoeira, para cerrar artísticamente. Sí, artístico también que ya teníamos pactado, y bueno, va a ser algo interesante, diferente, y sobre todo también escuchar a la experiencia, que es importante, digamos, de los exfuncionarios, y a veces es complicado escuchar a alguien que uno sabe que piensa diferente, pero bueno, es un ejercicio muy sano, ¿sí? Sin duda que importantísimo. Seguro. Sí. Bueno, entonces luego del corte arrancamos con debate y propuesta. Al mal tiempo, buena cara. Vuelven las clases de batería al Almacén de la Cultura. Si te querés inscribir, te dejo mi número de teléfono, y si no, ingresando a la página de Facebook del Almacén de la Cultura, también podrás hacerlo. Bueno, seguimos en debate y propuesta. Tenemos el gusto de recibir a la doctora María Eugenia Talerico, prestigiosa abogada penalista, es de nuestra ciudad de Colón. Ella fue, entre otras cosas, integrante del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal, integrante del Jurado de Enjuiciamiento
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entre 2016 y principios de este año fue vicepresidente de la UIF. Así que queríamos que nos cuente su experiencia sobre el tema. Bueno, bienvenida María Eugenia, muchas gracias por participar del programa. Bueno, gracias a vos, Martín. La verdad que siempre es lindo volver a poder hablar con gente cercana a Colón. Para mí es mi pueblo. A veces he leído noticias que dicen ex-colonense y me duele, porque la verdad que siento que estoy muy cerca, está toda mi familia ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. María Eugenia, el objetivo de este tipo de entrevistas es un poquito que la ciudadanía comprenda un poco algunos trabajos de la función pública desde la experiencia. ¿Podrías contarle a la gente de Colón qué es la UIF? Bueno, dale, vamos a tratar de hacerlo en términos que no sean muy complejos. La verdad que las UIF son unidades de información financiera o unidades de inteligencia financiera que se han estructurado a partir de guías o de recomendaciones internacionales en distintos países. Hay muchísimas UIF alrededor del mundo, incluso la red de intercambio de información de Egmont, que es la que nos nuclea, somos más de 170 unidades de información financieras en el mundo, que tienen como primera misión fundamental ser los centros que recopilan la información de las operaciones económicas y financieras que suceden en el mercado y que puedan llamar la atención por ser sospechosas, por provenir de algún tipo de ilícitos. Sin olvidarnos también que es un ilícito precedente del lavado de activos, que es el delito que están destinadas a prevenir las UIF, la evasión fiscal. Entonces realmente la tarea es mucha y es ardua. Reciben las unidades de información financiera lo que se llama reporte de operación sospechosa, los mandan los escribanos, o deberían mandarlos los escribanos, los contadores, los bancos, los lugares, los casinos, las concesionarias de automóviles, el sector inmobiliario. Digamos, hay una cantidad de sujetos obligados a mandar reportes a la unidad de información financiera, y a veces protestan los sectores privados por esta colaboración que le tienen que dar al Estado, a las UIF, pero en realidad son el primer cordón, se dice, donde suceden las operaciones económicas o las financieras, y es el contacto que tienen los clientes con los distintos profesionales o entidades financieras. Entonces son el primer cordón de prevención que tienen que mandar los reportes de operación sospechosa a la UIF, que es una unidad de análisis financiero y que tiene conexión con muchas fuentes de información para poder hacer análisis y poder detectar si efectivamente se suceden operaciones de lavado de activos en nuestro sistema. Ese es el core de la función de las UIF, en análisis, pero también algunas UIF, como el caso argentino, son también reguladoras del sistema, así que se dicta toda la normativa regulatoria y se supervisa a los sectores y se multa a los sectores que no hacen bien las cosas, y también tenemos el rol de colaboración con la justicia penal para el avance de los casos penales que tienen que ver con estos temas. También diseminamos informes a la justicia penal y podemos ser querellantes en los casos penales, con lo cual se puede presentar la UIF a ser parte de los casos penales. ¿Desde qué óptica? Porque si no aparecen los fiscales, la FIP, todo un aparato del Estado en los casos penales. La óptica de las UIF tiene que ver con la recuperación de los activos. Hay una fuerte impronta para que las UIF recuperen o detecten dónde están los fondos de las personas que están imputados en las causas penales. Entonces generalmente la estrategia es apuntar a los bienes, a las investigaciones patrimoniales en los expedientes, que es toda una nueva tendencia, porque antes, sigo yo, los casos de narcotráfico, nos quedábamos con el camión, con las personas, con la droga, pero no se desarticulaba, no se investigaba la ruta financiera o el verdadero poder que tienen estas organizaciones, que es dónde está su dinero, ¿no? En qué cuentas, en qué bienes y cómo obtuvieron el poder que les da el dinero a las organizaciones. Esto es el rol que tienen las UIF en el mundo. ¿Y vos cómo ingresaste a la UIF? La UIF, lo que sucedió es que yo tuve siempre mucha participación, siempre estuve en el sector privado, soy abogada que hace derecho penal esencialmente, pero tuve una gran participación en una organización que ahora estamos volviendo a reorganizar, que es Será Justicia. Desde Será Justicia yo podía canalizar ahí un poco la vocación por lo público, que siempre tuve,
Y bueno, Será Justicia organizaba en un momento mucha movida por las cuestiones institucionales que entendíamos relevantes, como podía ser resistir la democratización de la justicia, o en su momento cuestiones que tenían que ver con el doctor Fait, el doctor Campagnoli. O sea, empezamos a tener, además de participación en las elecciones de los colegios públicos y los colegios y los consejos de la magistratura, mucha participación institucional en estos temas de repercusión pública, sobre todo en el ámbito judicial. Y bueno, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, se empezaron a armar distintos equipos técnicos y preguntaron si teníamos interés algunos de dar el paso hacia la cosa pública, porque no es fácil, ¿no? Y bueno, ahí recibí la propuesta de formar un equipo con el doctor Mariano Federici, que iba a ser el que presidía la unidad de información financiera. Él venía del exterior para poder asumir esta tarea, y por mi especialidad penal recibo la propuesta de ser vicepresidente de la unidad de información financiera, que obviamente me gustó mucho, fue un desafío muy, muy interesante. Muy bien. Y en la UIF, ¿qué metodología de trabajo tenías? Metodología de trabajo, la verdad que en la época que asumimos, que fue la UIF, tiene un proceso de selección de autoridades. Hubo todo ese enero, después del cambio de gobierno, que pasar por audiencias públicas, impugnaciones, y finalmente se resuelve si podés estar apto o no para asumir el cargo. Así que asumimos a fin de enero, ya del año 2016, y cuando uno asume en un organismo público y además no viene de la gestión pública, el hacerse cargo supone ver sus organigramas, sus presupuestos, ver cómo se está cumpliendo con la misión y con los objetivos que tienen todos los organismos públicos. Y bueno, en base obviamente a los hallazgos y al diagnóstico que nosotros hicimos sobre cómo estaba funcionando la unidad de información financiera, empezamos nuestra tarea. La primera tarea fue profesionalizar al organismo, porque había mucha gente contratada que no reunía los requisitos técnicos que tienen que tener estas unidades, así que hubo una gran movida de sacar personal que no era apto, como decirte un farmacéutico en la unidad de análisis financiero. Por lo menos tenía título de abogado, pero realmente es una unidad que necesita expertos, y esa fue nuestra primera tarea, darle recursos humanos que sean especializados. Después había que informatizarla, y después había que reconectarla al mundo. Entonces esto fue lo que nos encontramos y fueron los principales objetivos estratégicos, ¿no? Profesionalizarla, capacitar a la gente y poder insertarnos de nuevo al mundo. La UIF Argentina no estaba recibiendo ningún tipo de información internacional, cuando es uno de los principales valores agregados que tienen las UIF, es estar conectadas con el mundo y recibir información del mundo. La UIF Argentina no recibía ningún tipo de información porque habían revelado de un modo inadecuado información de cuentas del doctor Nisman. Cuando Nisman muere, el anterior gobierno intenta ensuciar su nombre o bueno, dar a conocer cuestiones que tenían que ver con cuentas en el exterior y demás. Lo hizo de un modo irregular, de un modo que no se hace, y entonces teníamos una sanción impuesta y ningún organismo mandaba información a la Unidad de Información Financiera Argentina, con lo cual nuestra primera tarea fue restablecer la confianza y restablecer los vínculos que harían que podamos recibir información. Bueno, ahí trazaste lineamientos en base a diagnóstico, cosas que hicieron y cosas que te hubiera gustado hacer que no pudieron. A ver, como te dije, teníamos 4 años por delante. Nosotros sabíamos que asumíamos la función por 4 años y trazábamos 3 o 4 objetivos estratégicos por año. Los fuimos cumpliendo. La UIF Argentina termina presidiendo el organismo que nuclea todas las UIF del mundo. Eso significa que la tarea que se hizo a cargo de la UIF fue una tarea que fue reconocida por el mundo. Y así funcionamos, por objetivos estratégicos. En un organismo público te hacen falta siempre muchos años para poder estructurarlos y dejarlos funcionando como uno quisiera, así que por supuesto quedaron muchos objetivos por cumplir: la reforma del marco normativo general,
bueno, un restablecimiento de más vínculos para tener capacidades de análisis más importantes y cosas que íbamos trazando. Uno tiene que tener muy en claro cuando asume una función, cuánto tiempo tiene para poder trazarse cuáles son las prioridades que vas a poder resolver, porque a veces cuando los objetivos son muchos, al final nunca llegás, y cuando son muy pocos, obviamente te quedas muy corta con la función que tenés que cumplir. Así que así lo fuimos haciendo. Perfecto. ¿Y qué le dirías a aquellas personas que tienen a lo mejor como vos vocación por lo público y el día de mañana quisieran integrar algún organismo? ¿Le podrías dar algún consejo en base a esta experiencia que tuviste? Sí, no sé si es consejo, ¿no? Yo siempre digo que ojalá me podría dedicar a la cuestión privada y me iba muy bien y tengo obviamente posibilidades de hacer mucho esfuerzo y seguir creciendo, y porque lo público demanda un gran sacrificio personal, pero realmente uno siente que lo que puede hacer bien tiene un impacto muy grande en la vida de las personas, sea en el ámbito en el que estés. Si estás en lo público, es como que tus acciones sentís que le impactan y le llegan a la gente, y entonces la satisfacción que eso da es muy grande. No sé si es dar consejos, uno tiene que tener una vocación muy clara y, como yo te dije lo primero, pero estoy siempre mirando lo público, estoy siempre mirando lo que se hace, estoy siempre tratando de tener ideas, de criticando, también diciendo que cosas están bien, y ese interés hace que, bueno, cuando uno tiene la oportunidad de poder acceder a un cargo público, bueno, lo haga, pero creo que está primero como la vocación que surge de adentro, sobre lo que uno tiene interés de cambiar y interés de participar, ¿no? Pero es un gran sacrificio. Comentaste que volviste a la función privada, ¿volverías a la función pública? El desafío es muy grande y, como yo digo, el costo personal es muy grande. Uno en la función pública tiene que saber que está cumpliendo un servicio y que entonces, y hay tanto para hacer, es tan infinito que cuando realmente tenés ganas de hacer las cosas bien te demanda mucho tiempo. Creo que volvería, tendría que ver un poco cuál sería la responsabilidad. A mí me gusta mucho más que el debate, la ejecución. Soy una persona de armas tomar, entonces, no, pero siempre digo que den un lugar ahora, que como que me llaman más por consultoría, y incluso de algunos países. Se paró un poco todo por la pandemia, pero estaba con un proyecto para Paraguay, otro para ilícitos en Perú, Colombia. Pero a mí me gusta la batalla, entonces siento que está bien, puedo asesorar en cómo armar programas ahora antilavado y demás, pero me parece que el litigio judicial me gusta mucho, así que me voy a mantener por ahora en ese ámbito y después veré si surge alguna oportunidad de hacer algo de nuevo. María Eugenia, comentaste que la función pública implica un gran sacrificio personal. ¿Podrías dar algún ejemplo de qué implica el sacrificio personal? Sí, sonó así como decir, wow, nos estamos inmolando, pero a ver, lo que te pasa cuando llegas a la función pública, organismos como el que me tocó estar, es que te encontrás con un aparato que viene funcionando de una determinada manera, podríamos llamarlo burocracia, o con esas personas donde te dicen, mira, acá siempre se hizo así y esto no se puede hacer. Es muy común esa respuesta a los organismos, y cuando uno se traza objetivos o acciones estratégicas donde si yo quiero llegar acá, pero llamás al de la dirección de administración y te dice, no, eso en la administración pública no se puede hacer así, y llamás al de recursos humanos y hay algún problema con el sindicato si querés hacer tal cosa, y llamás al de mesa de entradas y hay algún otro problema. Entonces, en el organismo tenés muchas trabas que se activan, y entonces necesitas mucha dedicación personal, acercarte, desafiar ese comentario de que acá siempre hizo así, te bajan toda una cantidad de normas, pero vos decís, pero buscá por acá, buscá por allá, y entonces eso es casi arremangarte a la par de todas las personas que operativamente trabajan en un organismo, para que vean esa convicción, ese compromiso, y bueno, intenten buscarle la vuelta. Lograr eso en organismos públicos, que además nosotros veníamos a una gestión después de 12 años de un organismo que venía funcionando igual, implica un desafío muy grande y un compromiso personal
de tiempo grande y de trabas, y entonces son muchas horas y además son muchos los desafíos, los problemas, el compartimento estanco. Después tenés un organismo que tendría que estar tirando todo para el mismo lado, saber que tenés la camiseta puesta de un organismo que tiene que hacer determinada cosa, y hay compartimentos estancos, y si la dirección de análisis hizo eso, porque es más protagonista que la dirección de asuntos penales, que es la que se juegan los juicios orales en la calle, y entonces entre unos y otros, a pesar de que el trabajo tiene que ser conjunto y articulado, se recelan. Entonces todo esto significa mucho compromiso, mucha convicción para que el equipo trabaje en un determinado sentido, que te tengan confianza, que sepan para lo que llegaste, que sepan lo que querés hacer. Y eso es para adentro de un organismo, y después en la articulación de los organismos públicos con otros organismos públicos, donde también había mucho compartimiento estanco, mucha desconfianza. Era histórica la pelea que existía, por ejemplo, entre la anterior UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿no? La AFIP, que recauda impuestos, y la UIF, que en realidad tiene una tarea de investigar lavado de activo, también a veces proveniente de la evasión. Y celos entre esos funcionarios. Entonces, esto de la administración pública es muy común, y nos implicó, para lograr resultados y poder concretar acciones, obviamente muchísimo esfuerzo, horas, tiempos, después había viajes, y todo eso significa mucho compromiso y mucho tiempo que le sacás a tu vida personal. Perfecto. La UIF ha sido querellante en algunas causas resonantes de los últimos tiempos. ¿Podrías explicar a la ciudadanía qué significa ser querellante y sintetizar en qué causas participaron? Sí, me quedó algo de la pregunta anterior, que es que les recomiendo de paso una serie que estoy viendo, que se llama Borgen. Excelente, la vi. Sí. Excelente. Bueno, es la vida de la primer ministro y lo que implica esta tarea de entrega a la función pública, pero también todo lo que hay alrededor de esto, me parece y nada, el costo personal que tuvo para ella eso, no la terminé de ver todavía. Más allá, no te la voy a spoilear, pero más allá de las diferencias culturales, con por ejemplo un país como Dinamarca, son cuestiones universales. Claro, porque se da esa cosa de la relación humana, de la política, la prensa, la vida familiar, eso como por anecdótico por la anterior pregunta que me habías hecho. Y en cuanto al rol de querellante, la UIF, como habíamos dicho, tiene la posibilidad de presentarse en los casos penales como querellante. Nosotros dictamos un protocolo, que es otra cosa que por ahí falta en la administración pública. Hay mucha regla, mucha norma, pero el protocolo interno de actuación y hacia dónde vas a ir no está tan claro en general. Dictamos un protocolo de querellas que era en qué casos nos presentábamos. Y ahí sí dividimos un poco los roles con la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP, que sí delimitó su función para los casos de evasión tributaria, y nosotros la herramienta de la UIF la direccionamos más hacia otras amenazas más grandes de lavado de activos que tenía la Argentina, que era corrupción y narcotráfico, ¿no? Esos fueron los dos grandes delitos precedentes en los que nosotros nos concentramos, en articulación obviamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos, que se dedicaba al tema penal tributario. También vamos a decir que esto de que el delito fiscal sea un delito precedente del lavado de activos y que la UIF se ocupe también de eso, igual que la FIP, hacía que la UIF esté muy distraída, porque ya sabemos que la evasión fiscal en un país como la Argentina y en nuestra región en general tiene índices muy altos, por lo cual era casi perseguir a un gran porcentaje de la población, investigar más que perseguir. Entonces nosotros elegíamos por estos riesgos, y este protocolo decía que cuando los casos tenían condimentos de narcotráfico, de corrupción, transnacionalidad, porque esto de que el dinero va por alrededor del mundo y con sociedades y con cuentas bancarias, y el valor agregado que tiene la UIF con el intercambio de información financiera internacional, nos colocaba como organismo en la posibilidad de ser un querellante que aportara información valiosa a la hora de detectar rutas del dinero. Además, se había generado cierta confianza en la actuación de la justicia argentina y también de los distintos organismos, y empezó a llegar muchísima información de mucho valor
que permitió hacer muchos avances en casos de corrupción que llevaban años y que de pronto empezaron a llegar a juicios orales. He tenido la posibilidad de estar presentes en muchos de los grandes juicios que hemos visto, de López, que es un caso emblemático porque se revolvió un bolso con 9 millones de dólares en un convento, toda la causa que tiene que ver con obra pública, que es la causa de vialidad, donde ahora se está discutiendo esto de si se peritan las 51 obras públicas o si las 5 obras públicas sirven de suficiente muestra de auditoría para ver lo que estaba pasando. Estábamos de querellante en la causa de vialidad, en la causa de los sauces, en la causa de Otesur, que son los emprendimientos hoteleros, a partir de donde se acusa a la familia Kirchner de hacerse dinero que iba a Baez a partir de la obra pública. Hemos estado en los juicios de Vudú, de Chicone, donde ha sido condenado el vicepresidente de la Nación por pretender quedarse con esta empresa de hacer dinero. Y en muchos casos de narcotráfico en el norte de la Argentina, el caso Alé, el caso de la Yaqui en Mendoza, un caso de narcotráfico que ahora no me acuerdo muy bien el nombre, de Corrientes, con muchísima cantidad de bienes decomisados. Y entonces yo soy más experta en esto y siempre hablo de integridad y de corrupción y estoy en foros de esto, por esto me acuerdo mucho de esos casos que costaron tanto y que nos permitieron tener un rol muy importante para que puedan avanzar, ni que hablar en el caso de los cuadernos. Así que bueno, eso fueron distintos roles que tuvimos la oportunidad de ejercer en representación de la UIF y que ahora las nuevas autoridades decidirán, por supuesto, qué es lo que hacer. El rol de querellante, como para agregar, es un rol de acusadores en el proceso. Generalmente está asumido por el fiscal, que representa al Estado en materia de acusación, pero después también existen otros organismos con facultades para hacerlo, la AFIP generalmente cuando hay alguna cuestión tributaria, la UIF cuando hay alguna cuestión de lavado de dinero, y son distintos organismos del Estado habilitados para presentarse los expedientes y poder empujar. Del gobierno anterior, María Eugenia, ¿han tenido que participar en algún caso también que implicara al gobierno anterior? Tenemos dos casos, digamos, uno que fue Panama Papers, donde aparecen algunas sociedades que vinculaban al presidente de la Nación, y también el caso de Arribas, el ex jefe de la AFI, que fue acusado por tener una cuenta en Suiza con supuestos movimientos de la empresa de Odebrecht. En ambos casos la UIF salió a buscar información y en ambos casos la UIF aportó la información que nos llegó a la justicia, y a los dos casos, los digo porque eran casos muy relevantes. En el caso del correo, que es otro caso que siempre se menciona como en contra del gobierno de Macri, era un delito que había quedado en grado de tentativa. Digamos, la supuesta maniobra, si hubiera habido, se desbarata frente al descubrimiento que se hace a partir de la intervención de un juez, por lo cual eso quedó en grado de tentativa, y lo explico bien para que se quede claro por qué la UIF no participó en ese caso, pero en los otros dos sí estuvimos. Para cerrar la nota, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras decir? Martín, agradecerte por esta nota. Me gusta saber que estoy cerca de ustedes. Siempre estuviste además presente en distintos momentos que fueron pasando. Decir que la tarea pública, cuando uno se lo toma en serio, es un desafío muy grande, que hay muchas cosas para hacer, que creo que a pesar de los vaivenes nunca hay que perder las ganas y la ilusión de que se pueden hacer muchas cosas, y que bueno, ojalá muchos tengan ganas de aportar para la Argentina que se pega tantos golpes, pero que también da muchas oportunidades. Así que un mensaje de no bajar los brazos, de seguir participando con voluntad, con mucha capacitación, que entre todos vamos algún día a lograr algo un poquitito mejor. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, y bueno, gracias también por esta lucha que tenemos mucho de que no nos confundan con Colón Entre Ríos. Así que bueno, siempre nuestro pueblo, que no nos confunda con otras provincias. Bueno. No, siempre hay que aclararlo igual, pero... Sí, sí. Ahora, ¿sabés qué pasa? Te voy a decir una cosa. Tenemos una referencia, que es Sarasa. Vos decís Sarasa... exacto, Colón... sí, partido de Colón. Sarasa debería recibir algún tipo de dinero o algo por propiedad intelectual. Tal cual. Bueno, muchas gracias.
Adiós, que sigas bien. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, luego de esta entrevista, quédense que continuamos con debate y propuesta. Blacktel, para pymes y grandes empresas. Planificamos y desarrollamos redes cableadas, inalámbricas y mixtas para negocios, oficinas o empresas. Blacktel, para pymes y grandes empresas. Tractor Service de Néstor Iasi. Venta de tractores nuevos y usados. Repuestos de todas las marcas. Tractor Service. Ruta 8, kilómetro 278. Seguimos en debate y propuesta. Tenemos el gusto de recibir en el programa a José Adrián Pérez, ex diputado nacional, ex candidato a vicepresidente de la Nación. En el último gobierno estuvo trabajando en la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación. Muchas gracias, Adrián, por estar. No, al contrario, Martín, muchas gracias por la invitación. Bueno, Adrián, podrías hablar de muchísimas cosas de tu trayectoria política, pero nos interesa puntualmente de tu último rol. Si le pudieras explicar a la gente a qué se dedicaba la secretaría en la que vos estabas y si sigue en el organigrama actual, si sabes. Sí, bueno, mira, mi secretaría era la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales. Y nosotros la definimos un poco así para ir un poquito más allá de los temas electorales. Históricamente la Secretaría de Asuntos Políticos se encargó de las reformas políticas o electorales y tenía a su cargo también la organización de la elección, porque la Secretaría de Asuntos Políticos tiene bajo su órbita la Dirección Nacional Electoral. Y nosotros le incorporamos esta cuestión de institucionales porque nos pareció que había una agenda institucional que queríamos impulsar y que de hecho hubo algunas modificaciones importantes en materia institucional, algunas que logramos convertir en ley y algunas que lamentablemente no prosperaron en el Congreso de la Nación o que tuvieron una media sanción pero no logró efectivamente sancionarse como ley. La Secretaría sigue hoy actualmente, pero hoy es Secretaría de Asuntos Políticos y la parte institucional ya no está dentro del Ministerio del Interior. No sé si está en algún lugar con este gobierno, teniendo en cuenta, esta es una opinión más personal, digamos, la poca vocación por la institucionalidad que ha mostrado en su momento el kirchnerismo y ahora creo yo también este gobierno, digamos, para nosotros era un aspecto importante avanzar en la mejora institucional y le dimos esa impronta, pero eso hoy no está por lo menos en la órbita del Ministerio del Interior. Recuerdo, Adrián, en su momento impulsaron una reforma electoral en un año no electoral, justamente para la búsqueda de consensos, y si mal no recuerdo lograron media sanción de diputados, pero no pasaron el Senado. ¿Podría sintetizar en qué consistía esa reforma electoral? Sí, claro. Mira, nosotros la primera reforma electoral consistía en cambiar el instrumento de votación, esto es dejar de votar con la boleta partidaria en papel, una boleta que ya
dejado casi de usar en el mundo, es decir, casi todos los países han ido hacia la boleta única en papel, algunos a la boleta única electrónica. Nosotros elegimos la boleta única electrónica. Y ese era el aspecto, uno de los aspectos y muy importante del proyecto. Después el proyecto establecía la eliminación de las colectoras, que es un sistema que confunde al electorado porque le permite a un partido político pegar en su boleta candidatos de otras fuerzas políticas, etc. Y era un elemento de confusión. Le pasaba el escrutinio provisorio a la justicia electoral, que está en la órbita del Ejecutivo, el escrutinio que ustedes ven la noche de la elección, que no es el escrutinio definitivo, que no es el que tiene validez legal, pero que tiene una trascendencia clave, porque es lo que la gente define como el resultado electoral en la noche de la elección. Impulsábamos el debate presidencial obligatorio, impulsábamos también en esa media sanción la paridad. Bueno, era un proyecto bastante integral de reforma. El debate quedó exclusivamente en el tema de la boleta única electrónica, que fue un debate arduo, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y no logró sancionarse en el Senado. Y como nosotros vimos que era difícil avanzar con esa iniciativa, desmembramos ese proyecto y pudimos avanzar digamos, con otras cuestiones. Es decir, parcialmente logramos ir haciendo algunas reformas. Es decir, no pudimos cambiar el instrumento de votación, no, pero logramos terminar con las colectoras, logramos sacar la ley de paridad, que se implementó efectivamente en el año 2019, logramos con un proyecto aparte sacar la ley de debate presidencial obligatorio, que hoy es una garantía y un logro, digamos, para toda la ciudadanía. Ya es muy difícil que el candidato diga no voy a debatir, porque hay una ley que regula cómo se debe llevar adelante el debate en las elecciones presidenciales. Y después de eso también impulsamos un proyecto ya con el tema de financiamiento de los partidos políticos. Pudiste, digamos, con el tema de financiamiento, que es un tema harto complejo, ¿pudiste avanzar también, me dijiste? Sí, ese también lo logramos en el 2019, sancionar la ley nueva de financiamiento de los partidos, que obviamente tiene mejoras importantes. La mejora más importante de la ley es que todos los gastos y, digamos, todo lo que son gastos e ingresos de recursos a una campaña debe estar bancarizado. La ley hasta ese momento permitía el aporte en efectivo y más del 50% de lo que los partidos declaraban como ingresos de la campaña eran aportes en efectivo. Y esto era un tema porque el aporte en efectivo no tenía trazabilidad. Entonces los partidos declaraban una gran cantidad de ingresos en sus cuentas y nadie podía saber efectivamente de dónde venía ese dinero, quién era el aportante. Lo único que había era una declaración jurada del partido de quién había aportado esa plata. Pero no había trazabilidad sobre el dinero y no había certeza sobre que esa declaración del partido era veraz. Entonces, lo que hicimos fue cambiar, establecer la obligación de la bancarización, todos los ingresos, todos los gastos del partido están bancarizados, es fácil trazar, por lo tanto, de dónde viene la plata y hacia dónde va. Habilitamos el aporte de empresas con un tope, es decir, a nosotros nos pareció que después de la experiencia del 2009, que había prohibido el aporte empresario, en los hechos lo que redundó eso fue que las empresas siguieron aportando, pero lo hicieron en negro, es decir, no lo declaraban, o lo hacían con una especie de testaferro, en el sentido de que declaraban que el aporte era de una persona física, pero en realidad atrás había un aporte empresario, con lo cual habilitamos el aporte de empresa con un tope que no podía superar el 2% del total de lo que puede gastarse en una campaña, los efectos de que que esté atomizado y no haya concentración en términos de que haya alguna empresa que pueda intentar cooptar una campaña política. Y después hicimos muchas mejoras en términos del control, de generar auditorías, de poner más auditores contadores a los efectos de que se lleve adelante el control de la campaña. Yo creo que aún faltan cosas por hacer, pero que la última campaña, en términos de financiamiento y de control sobre el financiamiento, fue mucho mejor a partir de esta ley
que campañas anteriores, inclusive en términos de cuánto se gastó en campaña. Creo que fue, a partir de todas las precauciones que hubo, los partidos se cuidaron más y el gasto en la campaña fue bastante menor que en otros. Y a nivel justicia, los controles, ¿empezaron a ser más en tiempo real o siguen todavía auditando campañas de varios años atrás? Y en todo caso, bueno, ¿existen multas que se apliquen o es algo que es letra muerta, digamos? No, bueno, ahí está muy bien la pregunta, porque a veces también el tema está en cómo se controla, ¿no? O sea, está la ley, cómo se controla. Efectivamente hay mucha demora en la justicia a la hora de sancionar a los partidos políticos. Y eso, lo que hicimos fue establecer mayor cantidad de auditores contadores al respecto de que se acorden los tiempos, de que sean más rápidas los controles sobre financiamiento. No sirve de mucho que llegue una sanción 10 años después. Entonces, sí incorporamos mecanismos de control y un procedimiento electoral sancionador que no había, a los efectos de acortar el tiempo de control por parte de la justicia y de darle mayor herramientas para que haya un control efectivo. Lo que no salió fue una cláusula que habíamos establecido nosotros que se llamaba de control en línea, que quiere decir que los partidos tenían que ir cargando durante la campaña los ingresos y los egresos. Esto le permitía no solamente hacer el control en el momento a la justicia, sino también que la ciudadanía vaya viendo quién estaba financiando al partido y cómo estaba gastando el partido. Entonces, ese sistema de control en línea y al momento, que tenía una diferencia de 5 días nomás, permitía la ley entre lo que entre la carga y cuando ingresaba el dinero al partido. Bueno, se ha implementado en otros países. México tiene algo así y hubiese sido un buen avance. No se logró, esa cláusula no fue aprobada, pero para poner un lado positivo, creo que hubo muchas reformas que fueron buenas en materia de financiamiento, como así menciono las otras, ¿no? Que no tenían que ver con financiamiento, que es los argentinos en el exterior en esta elección pudieron votar por correo, fue un avance. No hubo colectoras, fue un avance. Hubo una ley de debate presidencial obligatorio, fue un avance. O sea, a veces uno cuando está en la gestión quiere lograr el 10 y después termina, digamos, logrando la mitad de lo que se había propuesto. Pero bueno, algunas cosas le fuimos buscando la vuelta como para avanzar. Con el tema del lobby, puede ser que habían en su momento proyectado regularlo, algo que existiría en la práctica, pero que no está regulado, a diferencia de países como Estados Unidos. Sí, a mí me parece que con esto nosotros presentamos un proyecto. Lo fundamental en esto, Martín, es poner transparencia. O sea, hay relación entre el sector público y el sector privado permanentemente. Y esa relación no es mala de por sí. Puede ser una relación. No estoy hablando de las relaciones ilegales, estoy hablando de las relaciones legales. Lo que hay que hacer es sobre esa relación, porque es muy común que una empresa o que un sector, puede ser un sector gremial, puede ser un sector empresario, puede ser una ONG, traten de llegar al Estado, algunos de los funcionarios que definen la política pública, para incidir, para dar su opinión y tratar de que salga una ley en tal sentido, una resolución en tal sentido. Forma parte del debate, por eso hay que tratar de sacarle dramatismo. Está mal si eso está acompañado de una ilegalidad. O sea, si alguien para sacar una ley, pide una coima y una empresa le da una coima, bueno, ahí estamos hablando de un cohecho, es otra cosa. Pero estamos hablando yo estoy hablando de las relaciones normales y legales que se dan en todo proceso democrático. Lo que no puede ocurrir es que eso sea a oscuras. Es decir, yo como ciudadano tengo que saber que tal diputado se juntó con tal grupo de empresas que tienen tal pretensión, y a su vez eso le sirve no solamente al ciudadano, sino que le sirve, supongamos, al sector que tenga la posición contraria también para pedir, generar una reunión y hacer la petición en el sentido de que manifestar su posición. Entonces yo creo que lo que falta en la Argentina, en esa relación, es mucha transparencia. Yo creo que lo mejor que puede pasar
es darle transparencia. Y un poco la ley del obvio, la ley de influencias o manifestación de intereses, lo que intenta hacer es esto, decir, mire, vos, cualquiera puede ir a tratar de influir o fijar una posición ante un funcionario público. Lo importante es que ese funcionario registre la audiencia, diga de qué se trató, y que eso sea conocido por la ciudadanía. Entonces, un poco la ley regulaba esto, regulaba el registro de la audiencia, regulaba cuál era la información que el funcionario tenía que registrar y cómo esa información llegaba a la ciudadanía en el marco de un registro que era público y podía ser conocido por todos. Tuvo sanción en la Cámara de Diputados y la verdad es que luego se trabó y el Senado estuvo cerca porque hubo dictamen de comisión, pero finalmente no la sanción. Perfecto, Adrián. Culminaste la función pública en diciembre. ¿Estás en la actividad privada? ¿Seguís en la función pública desde otro lugar? Sí, estoy en la actividad privada y estoy en la función pública de un lugar mucho más tranquilo, con una tarea más de asesoramiento también en temas de estos temas electorales e institucionales que he trabajado siempre. Pero desde luego que no estoy en un lugar hoy jerárquico, si se quiere, como he estado en otras oportunidades. Así que estoy... Digamos, y también es cierto que está bien esto, ¿no? Digamos, poder a veces estar con... volver al llano. En lugares de responsabilidad y a veces te toca no estarlo. Y respecto a la mirada que tengo una mirada que me hubiese gustado hacer más cosas, pero creo que algunas cosas sacamos. La Ley de Acceso a la Información Pública fue un avance muy importante. La ley, hoy hay una obligación, digamos, de cualquier contratación de obra pública, de servicio, las declaraciones juradas, todo eso tiene que estar publicado por los gobiernos. Si no se hace, bueno, hay un organismo de control que hemos creado que tiene autarquía y autonomía que tiene que controlar para que eso efectivamente se cumpla. Pero cualquier ciudadano puede requerir una información y el Estado está obligado a darla. Y hay un procedimiento muy rápido que obliga al Estado para brindar esa información. Entonces yo lo menciono porque algunas cosas que sí pudimos sacar, y creo que es así, que los países van avanzando y van generando de a poco avances, y esos avances hay que poder cuidarlos en el tiempo, ¿no? Buenísimo, Adrián. Justo te iba a preguntar para cerrar la nota si algo que no te haya preguntado que querías manifestar, y sacaste vos este interesante tema de acceso a información pública. Bueno, quería agradecerte muchísimo tu presencia y bueno, hasta otra oportunidad si así lo requiriere algún otro tema. Bueno, Martín, muchas gracias. Ha sido un gusto verte nuevamente, aunque sea de forma virtual, y la próxima será o en algún encuentro o en Colón, si en algún momento me toca andar por allí. Ojalá así sea. Bueno, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ustedes quédense que luego del corte seguimos en debate y propuesta. El virus no te busca. Cuando no respetamos los protocolos de prevención, nosotros buscamos al virus. Cumplir con la distancia social, uso de barbijo, lavado de manos, higiene de superficies. Cuídate, cuidanos. La responsabilidad es de todos. Municipalidad de Colón.
Seguimos en Debate y Propuesta. Tenemos el gusto de recibir a Maximiliano Puyaro. Es un licenciado en Ciencias Políticas, oriundo de la vecina localidad de Hugues, actualmente legislador provincial de la provincia de Santa Fe, y en el periodo anterior, 2015-2019, fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Maximiliano, muchas gracias por participar del programa. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias. De nada, al contrario. Maximiliano, ¿cómo ingresaste vos al Ministerio de Seguridad? Bueno, yo fui legislador, esta es la tercera vez que soy electo legislador provincial. En mi primera gestión como legislador empezamos a agendar y a ver el tema del narcotráfico como una de las principales preocupaciones de los santafesinos. Empezábamos a ver cómo explotaban las organizaciones criminales en Rosario, en Santa Fe, también en General López, que es el departamento donde yo soy oriundo, soy de la localidad de Hugues, y empecé a trabajar, a realizar denuncias y a involucrarme en cuestiones de seguridad pública. En mi segundo periodo como legislador, ya era reelecto, Lipchi había ganado la elección y bueno, un día me pide una reunión, me convoca a una reunión, él ya era gobernador electo, y en ese momento me plantea que quería que asumiese la responsabilidad de ser ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Eran momentos muy difíciles, los momentos más duros en la seguridad pública de Santa Fe fueron los años 2013, 2014, donde la tasa de homicidio tuvo un repunte sumamente importante. Calculá que en el año 2014 en la ciudad de Rosario tuvimos 270 homicidios y en la ciudad de Santa Fe 150. Bueno, no era una decisión fácil, yo era legislador reelecto por 4 años, pero decidí tomar la función que me pedía el gobernador Lipchi y el vicegobernador Carlos Facendini y aceptar la responsabilidad. Así que bueno, estuve 4 años en un cargo que la verdad que es muy difícil sostenerse tanto tiempo porque realmente es muy complejo, en donde tenés muchas presiones todos los días, pero bueno, le pusimos mucha pasión con un equipo de colaboradores y logramos significativamente reducir los índices de violencia y de inseguridad en las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe y en la provincia en su conjunto. Arrancaste, si mal no recuerdo, tu gestión con un caso resonante, no sé si lo querés recordar, diciembre de 2015. Sí, bueno, fue creo que nuestro bautismo de fuego. Antes de la Navidad existió la triple fuga en provincia de Buenos Aires, estaban los hermanos Lanata y Esquilachi escapándose y todos los medios de comunicación enfocados sobre lo que estaba pasando en provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Bueno, un día nos despertamos aquí, era un jueves, y nos enteramos que Gendarmería había hecho un allanamiento en la localidad de San Carlos porque supuestamente estaban los 3 prófugos escondidos en la localidad de San Carlos. Y ahí montamos un operativo policial muy, muy importante, en donde estaban también todas las fuerzas federales de seguridad para atrapar a los 3 prófugos del triple homicidio tan resonante en la República Argentina, porque fue uno de los primeros homicidios narcos. Días después, la policía de la provincia de Santa Fe atrapó a Martín Lanata en la localidad del Besia, y 2 días más la policía de la provincia de Santa Fe, la tropa de operaciones especiales, que es un grupo de fuerza especial que estaba a cargo directamente mía, del ministro de Seguridad, detuvo a los otros 2 prófugos, y la verdad que fueron momentos de máxima tensión, porque primero eran delincuentes buscados por su peligrosidad. Recordemos que en un retén en provincia de Buenos Aires dispararon contra 2 efectivos policiales que aún hoy, hace unos días se estaba leyendo una nota, se están recuperando, pero en segundo término estaba centrada toda la comunicación de la nación, de la República Argentina. Todos los medios de comunicación estaban en la provincia de Santa Fe viendo qué era lo que sucedía. Así que bueno, gracias a Dios y a mucho esfuerzo pudimos resolver la situación de manera favorable y positiva, entregándole a la justicia federal los 3 prófugos que habían pasado por la provincia de Santa Fe.
¿Qué metas tenías cuando ingresaste al cargo y de lo planificado, qué pudiste hacer y qué no pudiste hacer? Bueno, las metas principalmente tenían que ver con la desarticulación de los grupos organizados, de grupos criminales organizados, en donde habían tenido mucho poder de fuego y mucho poder delictivo, en muchos casos en vínculos con la policía de la provincia de Santa Fe. Lipchi nos puso una meta que fue desarticular las principales bandas de crimen organizado en nuestra provincia, y realmente antes de irnos, todas las bandas y todas las organizaciones criminales, las primeras y segundas líneas, las dejamos a disposición de la justicia de la provincia de Santa Fe o de la justicia federal, porque los monos, que son los canteros, Esteban Lindor Alvarado, Luis Paz, Baigoría, los Funes, los Caminos, el Tubo y Segovia, los Romeros, todos tipos que, bueno, que tal vez ustedes allá no los han sentido nombrar, pero acá eran bandas muy resonantes y que habían tenido mucho poder durante mucho tiempo y prácticamente se habían burlado del Estado. En mi gestión terminaron presas y los pusimos tras las rejas, los pusimos en dispositivos de alto perfil, porque aquí en la provincia de Santa Fe el ministro de Seguridad en mi gestión tenía no solo la policía, sino además el servicio penitenciario, con lo cual estaban 27.000 hombres bajo mi órbita y bajo mi cargo. Los pusimos en dispositivos de alto perfil, con lo cual logramos desarticular y detener a todos los cabecillas de sus segundas líneas de las organizaciones criminales. Con respecto a la violencia, que era un tema que nos preocupaba y nos preocupa mucho en la provincia de Santa Fe, este año hubo un repunte y un recrudecimiento muy fuerte, claramente porque no hay una conducción política sobre las fuerzas de seguridad como las teníamos nosotros, particularmente yo cuando me tocó ser ministro. Hubo un repunte nuevamente, pero nuestro objetivo era bajar los niveles de violencia urbana que teníamos en las grandes ciudades. Y como te decía, de tener 270 homicidios en el año 2014 y 2015, el año pasado la ciudad de Rosario nosotros la cerramos con 140 homicidios y la ciudad de Santa Fe con cerca de 80 y pico, cuando habíamos tenido 150, con lo cual esos objetivos también los pudimos cumplir y bajar la tasa de homicidios de la provincia de Santa Fe al 6,5 cada 100.000, cosa que hacía tiempo que no lo teníamos. Bueno, ¿qué objetivos? Nosotros hubiésemos querido reducir mucho más el delito, reducir mucho más la violencia y poder llevar adelante reformas policiales, que en muchos casos pudimos hacerlas, y en muchos casos la coyuntura no nos permitió hacerla, pero siempre estuvieron esperando el momento adecuado para avanzar con esas reformas que había que llevar adelante y que en algún momento lo vamos a hacer. Discúlpame, Maxi, no sé si lo dijiste te pido disculpas. Vos mencionaste la tasa de homicidios que lograron bajarla y hoy en día, ¿tenés idea qué tasa hay? Hoy, mira, no lo tengo claro porque eso la medición es anual y todavía faltan 2 meses y medio. Pero, por ejemplo, en la provincia tenemos 70 homicidios más de lo que teníamos a la misma fecha el año pasado, lo cual no es poco. Y además, con la particularidad que tuvo este año, que en todas las provincias de la República Argentina cayeron los índices de violencia, porque los argentinos estuvimos 90 días en nuestras casas, en Santa Fe aún seguimos, con un toque de queda a las 8 de la noche donde no se puede circular, con lo cual la policía tiene un poder que en mi gestión no lo tuvo. Dos cuestiones fundamentales. Primero, te puede detener solo porque estés en la calle, y eso indudablemente baja los niveles de delito, porque la policía tiene un poder mayor al que tiene en situaciones normales. Y en segundo término, podés readecuar y concentrar los recursos policiales en el horario diurno sin hacerte cargo de la noche, porque no hay circulación de personas en términos generales. Asimismo, tenemos 70 homicidios más, con lo cual entiendo, no lo puedo sacar, pero estaríamos alrededor del 8, del 9 cada 100.000. Una de las cuestiones discutidas en tu gestión fue un tema histórico, o sea, el tema narcotráfico es un delito federal. Y bueno, y muchas veces por ahí los gobiernos nacionales por ahí le echaban la culpa a los gobiernos provinciales y viceversa por esta cuestión, pero bueno, objetivamente es un delito federal. La provincia de Buenos Aires tiene un convenio desde hace unos años
y, digamos, la justicia ordinaria puede intervenir. En la provincia de Santa Fe, ¿considerás que haría falta algo análogo o te parece que solamente la fuerza federal puede afrontar el narcotráfico? No, digo, comparto. Nosotros, primero, la policía de la provincia de Santa Fe interviene en delitos federales, solo que la justicia federal es quien ordena y conduce las investigaciones. Nosotros en la provincia de Santa Fe no tenemos que los fiscales provinciales puedan llevar adelante investigaciones de índole de narcotráfico, de narcomenudeo, y realmente es una limitación sumamente importante que tenemos en Santa Fe. Pero sí la policía interviene en cuestiones de narcotráfico y sí lleva adelante investigaciones de narcotráfico, pero lo hace a través de la justicia federal, que la verdad que es muy poco la estructura o la infraestructura de la justicia federal que tenemos. Miren, en Rosario tenemos 2 fiscales federales penales, tenemos uno en Venado Tuerto, 2 en Santa Fe, uno en Reconquista y uno en Rafaela, con lo cual es muy poco la capacidad de investigaciones que pueden tener los fiscales federales. Es una cuestión federal, y si tuviésemos la cantidad de fiscales federales en Santa Fe que tendríamos que tener, no haría falta pedir que los fiscales provinciales intervengan en causas federales o en causas de narcocriminalidad o de narcomenudeo. Pero no obstante, nosotros, toda la desarticulación de estas bandas organizadas, que su principal negocio ilegal era el narcotráfico, los detuvimos por delitos conexos o por delitos provinciales, es decir, a través de una balacera, a través de una extorsión, a través de un homicidio, se investigaban a estos personajes del crimen organizado y eran detenidos por la policía de la provincia de Santa Fe, con la justicia de la provincia de Santa Fe, y después se le enviaba, por supuesto, todo lo que se entendía que eran causas federales a la justicia federal para que investigue. Pero, por ejemplo, los Monos, que era una banda criminal muy conocida por su violencia de la zona sur de Rosario, de Las Flores y de la Granada, cuando fueron detenidos por causas provinciales, por homicidios o por extorsión. Y posteriormente, recién en diciembre del 2015, se les arma y se presenta un juez, le llama a audiencia imputativa a estos jefes por una causa federal, recién prácticamente 15 años después de que los mismos venían dedicándose al narcotráfico. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que la justicia provincial actuó por delitos que tenían que ver con la órbita provincial, con la policía de la provincia de Santa Fe. Indudablemente, si hubiésemos tenido fiscales especialistas en investigaciones de narcomenudeo, hubiésemos sido mucho más rápidos y tal vez hubiésemos frenado la violencia. Maximiliano, ¿considerás que la despenalización de la comercialización y consumo de drogas podría ser algo beneficioso, negativo o neutro? Miren, es algo que se discute mucho y realmente no hay experiencias en el mundo que uno pueda darlas con un resultado positivo de manera absoluta o negativo de manera absoluta. Yo creo que el consumo de sustancias es sumamente perjudicial para las personas que tienen este tipo de consumos o consumos problemáticos, con lo cual entiendo que tienen que seguir prohibidos. Digo, hay preconceptos muy fuertes con esto, como que se plantea en algunos momentos que la marihuana no hace nada, que hace menos que un cigarrillo de tabaco. Y eso realmente no es verdad. Por ejemplo, la marihuana que consumían los hippies a los años 60 puede ser porque era un cultivo más manual y más casero, pero la marihuana que hoy se comercializa en la República Argentina es una marihuana que tiene 400 componentes químicos que a la persona que la consume le dañan el lóbulo frontal del cerebro, haciéndole perder capacidad de concentración, capacidad de estudio, provocándole un sinnúmero de problemáticas que indudablemente afectan su vida cotidiana y en su desarrollo, más si son chicos o si son jóvenes quienes consumen este tipo de estupefacientes en la etapa de desarrollo. Entonces, creo que lo que tenemos que trabajar es mucho la concientización, que cada uno sepa el daño que le produce primero el consumo de estupefacientes, fundamentalmente de origen químico o de origen vegetal. No obstante, creo que ya a través del fallo Arriola el consumo personal está despenalizado y sí está penalizado la venta, con lo cual
Antes de avanzar en ese tipo de discusiones, creo que la Argentina tiene una discusión previa y saldar una discusión previa que tiene que ver, sí, con que cada una de las personas, fundamentalmente los más jóvenes, tengan claro el daño que le produce el consumo de estupefacientes y que no lo trabajemos y que no lo hablemos de manera tan liviana. Está en el Congreso de la Nación, no sé si sigue teniendo estado legislativo, un proyecto de extinción de dominio. Creo que vos en su momento lo trabajaste a nivel provincial. ¿Podrías confirmarme esa información y en qué quedó el proyecto? Yo cuando fui legislador provincial en mi primer periodo presenté a Ricardo Alfonsín y a Manuel Garrido, que eran 2 diputados de la Unión Cívica Radical, el proyecto de extinción de dominio, que fundamentalmente plantea que a la par del proceso penal se va dando, una persona es detenida en la comisión de un delito de venta de estupefacientes, tiene que haber un proceso civil en donde todos los bienes que tenga esa persona tengan que, en lugar de que el Estado tenga que probar que esos bienes son productos de un origen ilícito, sea la persona que tiene que probar que esos bienes que tienen que ver con negocios lícitos. Invirtiendo la carga de la prueba en términos generales, ¿qué es lo que se genera? Paralizar y sacarle poder económicos a los narcotraficantes, que en definitiva en algunos casos lo usan o para comprar o para pagar a los mejores abogados, y en otros momentos también para avanzar con la corrupción institucional. Entonces, quitándole poder económico en ese momento, es un momento crucial para sacarle poder a estas organizaciones criminales pero tan complejas, porque muchas veces también sabemos que cae una persona de estas organizaciones criminales presas y la propia organización criminal se hace cargo de su familia, de sus hijos, de su esposa, de su madre. Entonces, quitándole poder económico, quitándole los bienes y no permitiéndole tener acceso a los recursos financieros que las mismas tienen, está sacando y quitando mucho poder. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una ley que tiene que ver con el decomiso de bienes, tenemos una agencia que creamos en el gobierno nuestro, en el gobierno de Miguel Lipchi, que nosotros administrábamos, y cuando una persona cometía un delito, los bienes que se utilizaban, que fundamentalmente eran autos, que eran motos, en ese delito quedaban secuestrados. Hicimos muchos remates, vendiéndole los autos a los narcotraficantes, vendiéndole las lanchas a los narcotraficantes. En algunos casos nos hemos quedado con casas de personas que se dedicaban al proxenetismo en la provincia de Santa Fe. Bueno, y eso se remataba y ese dinero iba o a las víctimas o a asociaciones civiles para trabajar en otros aspectos. Y que creo que es una ley fundamental y ojalá que el Congreso de la Nación la pueda sancionar rápidamente. Hubo una media sanción de senadores y quedó en diputados, y posteriormente se trabajó en diputados y quedó en senadores. Maximiliano, habrás visto, como todos, la revuelta policial bonaerense del mes pasado. Te quería preguntar, vos que conduciste una fuerza, me dijiste, junto con el servicio penitenciario, de 27.000 personas, ¿en qué estado la encontraste a la fuerza? ¿En qué estado la dejaste? ¿En qué estado considerás que está actualmente? Bueno, nosotros encontramos una fuerza de seguridad que realmente tenía la autoestima en ese momento muy baja. Trabajamos mucho para equiparla, para formarla, para darle cursos de capacitación. En mi gestión se creó la Escuela Superior de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la escuela para capacitar a los cuadros intermedios de la Policía de la Provincia, que se llamó la Escuela de Especialidades. En lugar de la formación de 1 año como tenían en ese momento, pasó a ser la formación de 2 años más 1 en calle, es decir, de 3 años para el policía, lo cual me costó que 1 año no salgan policías a la calle. Ese año no salieron policías a la calle. Creamos la Escuela de Investigaciones, hicimos convenios con la Universidad de Rosario y la Universidad de Santa Fe para llevar adelante la licenciatura en Seguridad Pública de todos los policías que quisieran estudiar. Creamos la Tecnicatura en Seguridad Pública para que todos puedan ser técnicos en Seguridad Pública, todos los policías de la provincia de Santa Fe. Es decir, trabajamos mucho en la formación, en la capacitación, en el entrenamiento y en el reentrenamiento de las fuerzas de seguridad. Trabajamos en el equipamiento, comprábamos cerca de 500 vehículos por año,
compramos armamentos nuevos, le compramos uniformes a toda la policía de la provincia de Santa Fe, y realmente creo que levantamos la estima de los mismos y trabajaron al menos con nosotros, por supuesto, no todos, pero la inmensa mayoría de los policías muy pero muy bien, y con lo cual estamos agradecidos, porque con una coordinación con el Ministerio Público de la Acusación y el trabajo de calle de la policía, logramos reducir considerablemente los delitos en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, ¿cómo la vemos hoy? Hoy la verdad que no la veo bien y no la veo motivada como estaba hace 10 meses atrás, y de hecho tenemos los conflictos que empezamos a tener. Aquí también hubo una revuelta policial muy importante, donde durante 2 o 3 días no dejaban salir los móviles de la jefatura de Rosario, donde hubo no levantamientos, pero sí una movilización fundamentalmente de los familiares y de los retirados fuera de algunas unidades regionales, haciendo reclamos que la verdad que la policía en estos momentos no los tendría que hacer, como son uniformes, como es un mejor salario. Pero bueno, la verdad que espero que el gobierno de Omar Perotti pueda ordenar esto rápidamente y que le pueda dar a la policía los recursos que tiene que tener para combatir el delito. Las mesas de coordinación que tenías vos con colegas de otras provincias, ¿siguen vigentes? Bueno, no lo sé. Nosotros la verdad que trabajamos muy bien con provincia de Córdoba, con provincia de Entre Ríos, con provincia de Buenos Aires, alguna dificultad mayor por la dimensión de la provincia, y bueno, con la ministra de Seguridad de la Nación, más allá que tuvimos muchas peleas públicas y bueno, y en privado, creo que construimos una muy buena relación y trabajamos muy bien. Pero bueno, la verdad que fueron experiencias que no se tendrían que haber dejado de llevar adelante, porque sinceramente daban buenos resultados. Maximiliano, hay una teoría que circula, algunos la llaman del doble pacto. ¿Podrías explicar la misma sintéticamente? Bueno, algunos creen, para mi criterio de manera equivocada, que el Estado, o que la política, que la conducción política puede pactar con la policía y la policía con el delito para traer paz a algunos territorios que hay mucha conflictividad. Nosotros bajo ningún concepto nunca hemos aceptado esa teoría y siempre fuimos contra todas las organizaciones criminales, porque el doble pacto claramente implica que la paz significa que una banda prevalece sobre la otra, pero en definitiva no se combate de fondo el delito. En mi gestión metimos preso en la ciudad de Rosario a los Monos, que eran una organización criminal importante, y a la organización criminal que estaba enfrente, que era la organización criminal de Esteban Lindor Alvarado. Y todos hoy están detenidos con condenas ejemplares. Algunos tienen condenas hasta de 42 años, prácticamente asimilables a a Roblero Puch, digo, a nivel nacional sería lo único que es asimilable, y acá los Monos tienen condenas de esa cantidad de años. Y Esteban Lindor Alvarado también en este momento se le está pidiendo prisión perpetua por esos crímenes. ¿Qué te quiero decir con esto? Esas teorías, a mi criterio, terminan sucediendo. Parece que en la coyuntura te terminan beneficiando, porque en definitiva vos no tenés grandes conflictos, como puede pasar en este momento en provincia de Buenos Aires, pero si vos no abordás en serio eso y no desestructurás el crimen organizado y después no trabajás con políticas sociales, porque todas las terceras o cuartas líneas las tenés que abordar desde algún lugar, y eso son las políticas sociales, vas a tener un conflicto más temprano que tarde de unas escalas muy superiores a las que pudiste haber tenido. En Santa Fe eso no lo aceptamos y por eso tuvimos los problemas que hemos tenido. Maxi, para cerrar la nota, no sé si querés manifestar algo que no te haya preguntado. No, que una simple reflexión, y lo digo como militante político. Yo soy militante de la Unión Cívica Radical. Creo que todos los partidos políticos que nos formamos en democracia del 83 en adelante, yo empecé la facultad en el año 94, a nuestros militantes que hoy tenemos cargos de responsabilidad en el Estado, ninguno de nuestros partidos nos ha formado en seguridad pública. Nos hemos formado en derechos humanos, tenemos cuadros de salud, tenemos cuadros que piensan las políticas sociales,
tenemos cuadros que piensan la educación, tenemos cuadros que piensan la política de infraestructura, de vivienda, de obra pública, pero la verdad que nos cuesta mucho tener cuadros formados en seguridad. Y hoy la seguridad es la principal demanda que hay en la República Argentina. Creo que los partidos políticos tenemos que empezar a correr los prejuicios que hemos tenido durante tanto tiempo y formar a nuestros cuadros dirigenciales en seguridad pública para que pueda haber un proceso de transformación permanente y de mejora de nuestras fuerzas de seguridad, como hay en otros ámbitos institucionales de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina. Bueno, Maximiliano, te agradezco muchísimo tu presencia y ustedes luego del corte sigan en Debate y Propuesta. Bueno, estamos en el cierre artístico de Debate y Propuesta y en esta oportunidad nos visita Evelyn, que ella es instructora y hace capoeira. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo surge tu relación con el capoeira? ¿Podés contar cómo es también el capoeira? Bueno, la capoeira es un arte marcial creada por los esclavos brasileros. Mi primer encuentro en Colón con la capoeira fue en la Escuela de Cultura y Bellas Artes por el 2010, ya hace 10 años. Que había una profe que es familiar mía, Carolina Veloso, que volvió de estudiar en Rosario y se puso a compartir esta disciplina. Estuvo dando un par de meses y después, bueno, se cortó porque no había mucha convocatoria. Eso claro. También tiene un poco la capoeira, que es algo tan raro que a la gente le cuesta llegarle a la gente con esta disciplina. Hace 2 años atrás también apareció otra persona, Ignacio Leizamo, que es un alumno de la escuela ICA de Córdoba, con sede en Córdoba, que es una escuela de capoeira, de cultura afro-brasilera más general, en un sentido más general. Claro. Que él estuvo entrenando 8 años allá y bueno, cuando volvió acá a sus raíces a Colón, se puso a dar capoeira, primero en el Centro Cultural, hemos estado también en el Almacén de la Cultura. Él por cuestiones de trabajo tuvo que mudarse de Colón y bueno, yo siempre manija y encantada con lo que es capoeira, claro, y cómo se te mete en el cuerpo ese ritmo, esos movimientos, sonidos, porque no es solamente el arte marcial, sino también es un poco de danza, un poco de música, canto, es como de las disciplinas más completas y diversas que existen.
No hay límite de edad, no hay límite de físico, cada una puede adentrarse de a poco, respetando sus límites. Es como bastante inclusiva la capoeira. Claro, en ese interesante sentido. la fusión entre arte, danza, ritmo, que la raíz es africana, por ahí uno relaciona más con Brasil, pero en sí tiene todo un espíritu de rebelión Claro, ni hablar, porque al hacerse ese encuentro cultural entre los esclavos que traían los portugueses desde África, más los nativos claro. de Brasil, del Amazonas, tenían que encontrar una forma de comunicarse entre eso que los reunía, que era la esclavitud, y una claro. forma de empezar a no sentirse tan oprimidos. Y a través de esto, del tambor, de los instrumentos, este es un berimbau particularmente, claro, que sí, es el principal instrumento de la capoeira, después otros tipos de percusiones también. Ahí encontraron una forma de dialogar, que es algo que se le llama dentro del juego de la capoeira el diálogo que se crea claro. entre los que participan. Claro, sí, sí. Qué interesante, porque bueno, yo no tenía idea, uno se hace una idea vaga de por ahí ver esas danzas con los movimientos, pero no sabía del instrumento, de que lleva otras cuestiones. Y es que los esclavos lo tenían que disfrazar de alguna forma para claro. que sus opresores no se dieran cuenta de que se estaban armando para una rebelión, para lo que fue la posterior abolición de la esclavitud, claro. y los alzamientos desde los quilombos, el principal quilombo de Dos Palmares, sí. Hacia sus esclavistas para la liberación. Así que eso es muy importante dentro de la capoeira a la hora que lo empezás a practicar, porque sentís que te empezás a liberar de un montón de cosas, de tus propios límites, empezás a reconocer tus fuerzas, no solamente físicas, sino mentales también, claro. Porque es mucho trabajo mental, poder coordinar los movimientos, y a la vez esto, que también tiene música. En la roda de capoeira, que es el ritual que se lo llama también, en esas rondas donde están las personas haciendo capoeira, todo el mundo participa. Si no tenés muchas ganas o disciplina para jugar, puedes tocar un instrumento. Si no cantás, acompañás el coro, claro. Haces palmas. Siempre se puede participar de la capoeira desde diferentes ángulos. Muy interesante, y sobre todo por ahí uno que ha visto en Chile, tal vez con el movimiento de protesta, donde usar la creatividad, digamos, más allá de por ahí de la violencia en protesta, de usar la creatividad, hacer protesta, que viene un poco de acá, de cómo ser creativos para sobre todo defenderse, pero superando, digamos, al opresor, digamos, o al enemigo, digamos. Claro, porque una muestra de creatividad interesante. Con las herramientas que tenían pudieron desarrollar algo diferente. Creo que personalmente, ¿no?, las herramientas culturales y artísticas son la mejor vía de revolución para estos momentos tan opresivos que vivimos, no solamente en el país, sino a nivel global. Y encontrar una forma de canalizar un poco de alegría y de claro. hacer más llevadero todas estas situaciones tan hostiles, el arte, la danza, cualquier expresión cultural o artística es la verdad la mejor vía para seguir adelante. Bueno, Evelyn, te agradezco mucho, y por ahí si alguien se quiere contactar con vos, por ahí para de alguna manera, en estos tiempos es medio complicado, pero de alguna manera quiere interiorizarse en capoeira, ¿cómo podría? Bueno, se pueden contactar a través de Facebook o Instagram, Capoeira Ica Colón. Estamos dando clases, si quieren más info pueden mandar un mensajito por ahí. Y ahí les estaré contando más o menos dónde nos estamos encontrando para hacer esto, a pesar del contexto tan limitante que estamos viviendo. Bueno. Yo necesito hacer capoeira y se necesita compartir también. No es una disciplina que se pueda practicar sola, y entre que haya más gente es mejor. Buenísimo. Siempre. Bueno, te agradezco mucho, y ahora vamos a continuar a ver. Ahora vamos a hacer una demostración para que se animen a hacer unos movimientos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos el domingo que viene, 22 horas, y quédense que vamos a ver una demostración de capoeira.
onde poucos têm muito e muitos sem ter o que comer. Olhando isso eu fico triste, me pergunto qual é a solução. Sou feliz por ter a capoeira